Este es un Lamborghini Murciélago Roadster de 2006 y era completamente loco. La gente piensa en este coche como algo más moderno y refinado que el Countach o el Diablo que vinieron antes. Pero en realidad, comparte esa misma experiencia de conducción tan directa, ruidosa, exagerada, salvaje y ridícula de los Lamborghinis clásicos. Y es maravillosa. Hoy voy a analizar este Murciélago Roadster y voy a enseñarte todos sus detalles y características. Bien, hora de los detalles y características del Lamborghini Murciélago. Empezando por un poco de contexto. El Murci, como se le llama, fue el cuarto gran superdeportivo de Lamborghini, tras el Miura, el Countach y el Diablo. Y así como el Countach fue el superdeportivo de los 80 y el Diablo el de los 90, el Murciélago fue el superdeportivo de los 2000. Se vendió entre el 2002 y el 2010, antes de ser reemplazado por el Lamborghini Aventador. El Murciélago apareció justo después de que el grupo Volkswagen, y específicamente Audi, se hicieran con la marca Lamborghini y le añadieran un poco más de refinamiento, mejoras en los métodos de producción y algo de fiabilidad. Lamborghini había pasado por toda una lista de distintos dueños, con diferentes niveles de implicación, lo que había dado lugar a procesos de producción algo extraños, un poco anticuados, algo cutres. Bueno, Volkswagen llegó y dijo: vamos a hacerlo bien. Sin embargo, aunque este coche tenía cierta influencia de Volkswagen, seguía siendo un Lamborghini de la vieja escuela, crudo, salvaje y con mucho carácter. Y probablemente el mejor ejemplo de que este coche mantuvo su esencia Lambo es su tren motriz, un V12 atmosférico de 6,2 litros que produce unos 575 caballos y tracción total de serie. Más tarde, las versiones del Murci tuvieron una versión aún mayor de este motor con más potencia, pero aún así, seguía siendo un motor enorme y brutal. Y el mismo diseño básico que Lamborghini lleva usando desde hacía décadas. Este motor tiene su origen en el diseño original del motor Bizzarrini de Lamborghini, que apareció por primera vez en 1963. Y Lamborghini lo fue utilizando en distintas versiones durante toda su experiencia, hasta el final de la producción del Murciélago, en 2010. Lo más curioso de este motor es que después de que Bizzarrini lo diseñara para Ferruccio Lamborghini en los 60, Ferruccio no quedó contento con el resultado y se negó a pagarle. Los dos acabaron peleados por este motor. Y al final, el Lamborghini lo usó durante 50 años. Así que supongo que Bizzarrini tenía razón, el diseño era bastante bueno. Este motor estuvo presente en el Murciélago, el Diablo, el Countach y el Miura, en distintas versiones hasta que llegó el Aventador, que por fin cambió el diseño. Otra cosa que me encanta de este motor es que tiene el orden de encendido impreso en una placa, como puedes ver aquí. Lambo empezó con esto, creo en el Diablo, imprimiendo el orden de encendido en el propio motor, y desde entonces se ha convertido en una especie de sello de la marca. Es genial verlo ahí. Otro detalle de este tren motriz es que el capó, el panel que da acceso al motor, se abre hacia atrás, un toque típicamente italiano. Y eso es solamente el principio. Pasemos al resto de detalles del coche, empezando con la llave. Como ya he dicho, en esta época Lamborghini ya pertenecía a Volkswagen Audi, y eso se nota en la parte superior de la llave, que es básicamente una llave de Volkswagen o Audi, tipo navaja de esa época. Sin embargo, en la parte inferior decidieron, en lugar de dejarla rectangular, añadirle un componente triangular, supongo que para distinguirla de una aburrida llave de Audi normal, y darle ese toque cool y Lamborghini. Así es como los alemanes entienden lo que es guay. Coges algo normal y le cambias un poco la forma. Es todo lo que hace falta para ser cool en Alemania. Cuando abres las puertas, te reciben, por supuesto, las famosas puertas de tijera de Lamborghini. Se levantan hacia arriba en lugar de abrirse de forma convencional y aportan una sensación increíble al momento de entrar al coche. Y es importante recordar que en esa época el Lamborghini de acceso era el Gallardo, que no tenía puertas de tijera. Las suyas se abrían de manera normal. Ambos eran Lamborghinis, pero solo el Murci tenía las auténticas puertas Lambo.
Cuando abres la puerta puedes ver el umbral de fibra de carbono con el nombre murciélago grabado. Lo que me queda muy bien, curiosamente la R era en minúscula mientras que el resto de letras están en mayúscula. No tengo ni idea de por qué, pero bueno, ya ves que este coche tiene sus detalles. Y aunque Lamborghini es un fabricante italiano, los nombres de sus coches tradicionalmente provienen de toros de lidia españoles. Así que murciélago en inglés se dice Bat, pero también fue el nombre de un toro de Lidia muy famoso en el siglo XIX, que sobrevivió a la corrida, así que el nombre viene de ese animal, como de ese toro histórico. En fin, te subes al coche y piensas en el techo. Y te preguntarás, ¿dónde está exactamente el techo? Bueno, este coche es un roadster, así lo llamaba Lamborghini, aunque quizás barquera sería una palabra más apropiada, porque realmente no tiene techo. Bueno, técnicamente sí tenía uno, pero se necesitaban varios minutos para colocarlo correctamente, así que no era algo que pudieras montar si te pillaba un chaparrón. Además, quedaba absolutamente ridículo y, de verdad, como un tupé puesto encima del coche. De hecho, los dueños de murciélago se refieren al techo como el tupé, y además limitaban la velocidad a la que podías circular, porque no estaba pensado para usarse mientras conducías. Era una solución temporal, no algo permanente, y este coche estaba hecho para disfrutarse a cielo abierto. Y no hay ningún mecanismo automático escondido por ahí para levantar el techo con un botón. Así no funcionaba. El murciélago roadster estaba pensado para ir sin techo. Y el techo era solo una emergencia si realmente lo necesitabas. Y aún así, no era precisamente práctico. Y este coche es, ante todo, impracticable. Te sientas y lo primero que notas es que los cinturones de seguridad no están donde esperarías. No están en el lateral, junto al marco de la puerta, sino que están en el centro. Ambos salen del medio, es muy raro. Y de hecho, hay varias cosas colocadas en sitios donde no esperarías. Por ejemplo, miras el panel de la puerta buscando para bajar la ventanilla y no está ahí. En su lugar, hay un interruptor de cierre centralizado que parece el de la ventanilla, pero no lo es. Los botones de las ventanillas están en el centro. Cuando vas a meter la llave en el contacto, tampoco está donde esperas. Ahí lo que hay es un mechero. Claro, para los italianos tiene la misma importancia que el contacto, así que lo pusieron ahí. Y si te fijas, justo encima están los controles del climatizador, en el centro, como es habitual. Pero si no quieres mirarlos, puedes taparlos. Hay una capa de fibra de carbono con el logo de Lamborghini que baja y cubre los controles del aire acondicionado, por si no quieres la indignidad de tener que verlos. Por desgracia, no hay ninguna tapa para la radio. Esa sí la tienes que ver. Y si buscas una guantera, no la vas a encontrar. Este coche no tiene guantera. Tiene un pequeño compartimento en el centro. Pero como ves, apenas cabe una hoja de papel. Ciertamente no cabrían unos guantes en la guantera. Hay también un par de compartimentos detrás de los asientos, pero para acceder tienes que mover el asiento hacia adelante. Y no puedes meter nada grande porque impediría que el asiento volviera a su sitio. Ya de por sí el habitáculo es pequeño, así que esos espacios son solo para papeles. Además, algunos de esos compartimentos son estrechos y verticales. Y sinceramente, no sé qué esperaban que metieras ahí. ¿Quizás una lata de Red Bull? Nada más entrar y ni siquiera un móvil. Así que ese es tu espacio de almacenamiento mínimo. Este coche está hecho para ser totalmente impráctico. Y vaya si lo es. Y por cierto, hablando de la parte entre los asientos, ahí es donde están las luces interiores. Sí, las luces del habitáculo están montadas entre los asientos, en la parte baja de la consola central y apuntan hacia arriba. Así que no vas a leer mucho con esas luces de lectura. Pero sin duda, lo más impresionante de este coche, al menos de fábrica, es este botón que hay aquí en la consola central. Puedes ver que ese botón muestra una imagen del coche desde arriba, con unas flechas que apuntan hacia los lados. Ese botón controla las alas de murciélago. Cuando presionas y mantienes pulsado ese botón, dos paneles en los laterales del coche comienzan a desplegarse, pareciendo unas pequeñas alas saliendo de los costados.
Supuestamente, la apertura de estos paneles serviría para proporcionar más flujo de aire o quizás una mejor refrigeración del motor, pero la verdad es que cuando pulsabas ese botón, lo hacías solo para presumir. Tus alas de murciélago se levantaban y te sentías genial, como Batman en su Batmóvil. Tiene alas, se llama murciélago. Así que lo era todo y sinceramente creo que esa es la verdadera razón por la que las instalaron, aunque dijeran que era por mejor refrigeración. Aún así, es muy genial poder pulsar un botón y ver cómo se levantan. Ya que hablamos de detalles curiosos, aquí va otro muy raro. El cuero del lado del conductor no coincide con el del lado del pasajero. Puedes ver que del lado del conductor el cuero está perforado, empezando por el tablero, y todo es cuero perforado. En cambio, el lado del pasajero es cuero liso. Y eso continúa por todo el interior. En los asientos, el del conductor es de cuero perforado, el del pasajero de cuero liso. Lo mismo en los paneles de las puertas. El lado del conductor perforado, el lado del pasajero liso. Así que medio coche está tapizado en cuero perforado y la otra mitad en cuero liso. Un detalle de diseño completamente absurdo, pero así lo hicieron. Un interior asimétrico con dos tipos de cuero distintos en cada lado. Definitivamente las cosas eran raras aquí dentro. Curiosamente, a pesar de toda esta excentricidad en el interior, el cuadro de instrumentos es probablemente el más simple y básico que he visto jamás. Sin tipografías extrañas, sin posiciones raras, nada fuera de lo común. Se ve exactamente como esperarías. Ahí sí se nota la mano de Volkswagen y Audi, quitándole un poco de la locura italiana. Supongo que en eso es donde más se notó la influencia alemana. Pero a pesar de toda la rareza en este interior, probablemente lo más interesante es la transmisión, porque este murciélago fue vendido originalmente con una caja automática Gear y luego fue convertido a manual. Te explico, los primeros murciélagos que salieron solo estaban disponibles con transmisión manual. Luego, al cabo de unos años, Lamborghini introdujo una versión automática llamada Gear, que se manejaba con levas detrás del volante. Esa caja automática se volvió rápidamente la más popular, y la gran mayoría de los murciélagos vendidos después venían con Gear. Pero con el tiempo la gente empezó a sentir nostalgia por las cajas manuales de 3 pedales, y surgió mucho interés en convertir coches automáticos a manuales. Aston Martin fue pionera en esto con el Vanquish, ofreciendo incluso una conversión oficial de fábrica. Y luego otros entusiastas empezaron a hacerlo con Ferraris, modelos como el 360, el F430 o los V12 como el 575, convirtiendo sus automáticos en manuales con compuerta. Y ahora esa tendencia ha llegado también al murciélago. En el último año han aparecido varias empresas que ofrecen esta conversión y mi amigo Nick hizo la suya con una compañía llamada Makita, que transformó este coche de un Gear automático a un manual automático de 6 velocidades con compuerta y pedal de embrague en el suelo. Se conduce como un coche manual original, y debo decir que al mirar la conversión parece totalmente de fábrica, a menos que sepas exactamente dónde buscar. Las levas de cambio desaparecieron como debe ser, y en la consola central todo el sistema del Gear fue reemplazado por una transmisión manual con compuerta. Puedes ver la base metálica, la palanca. Todo se ve exactamente como el cambio manual original del murciélago, incluso eliminaron el botón de reversa. En los modelos Gear, ese botón estaba en el lado izquierdo de la consola y servía para poner la marcha atrás. Nadie sabe por qué estaba ahí, pero lo eliminaron porque ahora la marcha atrás se hace desde la rejilla metálica del cambio manual, como debe ser. Realmente no podrías distinguirlo, la única pista está en la parte superior del cuadro de instrumentos, donde todavía aparecen unos números. Ahí es donde el coche mostraba qué marcha tenías puesta en la versión automática, pero eso solo lo verán los conductores más bajos, ya que si eres alto ni siquiera lo alcanzas a ver desde tu posición. Así que no es ningún problema. Y eso te deja con un auténtico murciélago manual con compuerta, que se ve completamente original, aunque sea una conversión, y claro, eso hace que su valor sea muchísimo mayor. Vale, ya hemos visto los detalles y características del interior, ahora es hora de salir al exterior, y empecemos hablando de la forma del murciélago. Tiene un diseño que sin duda grita Lamborghini, moderniza la silueta en forma de cuña que el Countach introdujo décadas atrás. No tiene esa línea tan recta y plana de los 80, pero
La forma general es muy parecida, una evolución moderna, casi como el coche conceptual de aquella clásica forma en cuña. Es un diseño precioso y aunque este coche no fue diseñado por un italiano, sino por el diseñador holandés Luc Dunkerwall, hizo un trabajo fantástico creando una silueta increíblemente distintiva, con una presencia espectacular, como esperas de un Lamborghini. Algunos detalles de diseño llaman especialmente la atención. Uno de ellos es el frontal tan plano. Básicamente, desde el borde delantero del coche hasta la parte superior del parabrisas es casi una línea recta, lo cual no solo se ve genial, sino que mantiene ese aspecto en cuña tan típico del Lambo. Y además integra perfectamente los faros. El Countach y el Diablo tienen frentes planos similares, pero ambos tenían faros escamoteables, lo que hacía más fácil mantener esa parte delantera tan plana. Aquí, en cambio, los faros están integrados en el panel, siguiendo la línea plana del morro. Y es un diseño bastante impresionante cuando lo observas. Es genial ver cómo los faros encajan perfectamente con esa forma tan marcada. Otro detalle exterior que me encanta está sobre el V12, en la parte trasera. Tiene una especie de cúpula de potencia. Una pieza rectangular que se eleva en el centro del compartimento del motor. Supongo que esto fue un homenaje al Countach Downdraft, la versión más potente del Countach, que tenía una tapa de motor con un diseño muy parecido y debo decir que queda increíble. Es como traer esa tapa del Downdraft a la era moderna, con este domo central tan distintivo que llama la atención sobre la enorme potencia que hay ahí debajo. Y ya que hablamos del motor, también tiene un escape doble central y suena fantástico y muy alto. Escucha esto. Otros elementos curiosos de este coche que vale la pena mencionar, siempre me han encantado los diseños de llantas de Lamborghini en modelos como este. Las llantas delanteras y traseras tienen el mismo diseño, pero las traseras son mucho más anchas. Así que Lamborghini tuvo que darles un aspecto de llanta profunda, de modo que, aunque el estilo sea el mismo que el de las delanteras, tiene más profundidad para alojar los neumáticos tan masivos. Es genial ver el mismo diseño delante y atrás, pero con esa sensación más imponente en la parte trasera, por lo grande que es el neumático. Lambo también hizo eso en el Diablo y el Countach, y gracias a ello crearon algunas de las llantas más icónicas de todos los tiempos. Otro elemento distintivo de diseño son los espejos retrovisores. Son anchos, salen bastante del coche, montados muy bajo, y aunque cumplan una función práctica al final, acaban teniendo una personalidad propia, como si fueran parte del diseño, no solo un requisito. También es interesante cómo funciona la tapa del depósito de combustible, que para abrirla simplemente levantas una pequeña tapa y debajo está el tapón del depósito. No tiene cierre, ni llave, ni nada especial, solo te acercas y lo abres. Otro detalle curioso del exterior es el tirador de la puerta. Te acercas al coche y no ves ninguno. Está discretamente oculto en la parte superior de la puerta, en una línea casi horizontal que pasa desapercibida. Presionas ahí, levanta la parte trasera y entonces tiras para abrir la puerta. Un tirador muy ingeniosamente camuflado. Por último, hablemos del maletero delantero, uno de los detalles más sorprendentes del murciélago. Lo abres con una pequeña palanca junto al pedal del conductor y al levantar el capó ves que es sorprendentemente grande. Puede que este coche no tenga guantera ni techo, pero sí tiene un maletero frontal bastante espacioso, donde puedes meter varias cosas sin problema, perfecto para una escapada de fin de semana con alguien a tu lado. Metes las bolsas ahí y esperas que no llueva, pero hoy, desde luego, que no llueve. Así que tengo muchísima curiosidad por ver cómo se comporta este murciélago con su conversión a cambio manual con compuerta. Nunca he conducido este coche antes, aunque sí he probado muchos otros murciélagos. Tengo ganas de ver cómo va este, así que vamos a ponernos al volante y conducirlo. Vale, conduciendo el murciélago Roadster. Este coche tiene una presencia, una emoción que es casi imposible de describir. Es una pasada lo emocionante que resulta subirse a él y empezar a conducirlo. Muchísimo más que un Gallardo o un Huracán. Es asombroso lo mucho más de chispa y espectáculo que transmite este coche, comparado con esos, que ya son de por sí coches excitantes.
Te sientes más bajo, más ancho, hay más sonido, más sensación, más espectáculo en todos lados. El aspecto, las puertas, el propósito del coche es una experiencia que pocos coches de su época pueden igualar. He conducido murciélagos manuales originales y automáticos con Gear, pero nunca una conversión como esta. Ya que estas conversiones son bastante recientes, está claro que no valen tanto como los manuales de fábrica, pero si eres un conductor como yo, lo que te importa es disfrutarlo. Los manuales originales se han vuelto tan valiosos que casi da miedo usarlos. Estamos hablando de 400, 500 o incluso 600.000 dólares, y un LP 640 manual puede llegar a 1.000.000. Este coche, en cambio, te puede costar unos 200.000, más el precio de la conversión, así que sigue siendo una auténtica ganga. La pregunta es, ¿se siente igual? ¿Se conduce igual? Algunos detalles a tener en cuenta es que Nick ha tenido este coche durante años y solo hizo la conversión hace unos 6 meses. Ha recorrido unos 1.200 kilómetros desde entonces, lo cual sugiere que es fiable. Lo ha conducido sin luces de advertencia, sin fallos, sin problemas de embrague ni de engranaje, así que por ahora parece perfectamente fiable. Obviamente 1.200 kilómetros no son una prueba definitiva, pero teniendo en cuenta que las conversiones llevan solo un año existiendo, eso ya es bastante, bueno, es una buena señal. Así que asumamos que es fiable y hablemos de la experiencia de conducción en sí. He notado que la sensación del cambio es un poco diferente a la de un manual original. Diría que tiene menos resistencia al pasar de una marcha a otra y también menos al mover la palanca en punto muerto. Se siente un poco más floja que en el manual de fábrica, donde los casquillos son más firmes y el movimiento más preciso. Algunos preferirían esta sensación más suelta y ligera, pero ahí está la diferencia. Por lo demás, se conduce exactamente como un murciélago manual, porque lo es. El embrague es fantástico. No recuerdo con precisión cómo era el de fábrica, pero este es perfecto, suave, pesado, pero lo justo. Sin llegar al extremo de mi Countach, que es durísimo. Es un embrague razonablemente cómodo de usar, fácil de hacer rematch, porque el motor sube de vuelta rápido, la palanca entra sin esfuerzo, me encaja con ese clic característico de los cambios con compuerta, y da gusto hacerlo. Exactamente lo que esperas de un cambio manual Lamborghini. La marcha se siente suave, el embrague también, los cambios. No noto ningún problema, la verdad. Diría que, aparte de este pequeño juego extra en punto muerto, este coche se siente exactamente como esperarías de un coche con cambio manual. Y cuando digo eso, me refiero a lo que espero de un buen coche con cambio manual fantástico. Es una auténtica delicia conducir este coche con 3 pedales. Ya sé que los puristas se quejarán, una conversión manual, no es lo mismo, no es auténtico. Bueno, no lo sé, yo no soy purista, soy conductor. Y si estoy al volante de uno de estos, no tengo ninguna necesidad de gastarme 500.000 dólares en un manual de fábrica cuando una conversión así de buena hace que el coche sea tan divertido y los murciélagos automáticos siguen siendo relativamente asequibles. Este coche tiene un sentido de ocasión increíble. El cambio manual añade un toque de alegría pura a la conducción. Me encanta cambiar de marcha, me encanta conducir el coche, y una de las cosas que más me gusta del murciélago es lo juguetón que es. Es un coche alegre y divertido, la dirección es suave, ligera y predecible, no es muy dura, responde rápido a los cambios de dirección, pero sin ser nerviosa ni rara, tiene un equilibrio excelente y es mucho más divertido de lo que parece. ¡Dios! Este coche es una maldita pasada. Sinceramente, creo que es uno de los coches más geniales que existen por este dinero. Me parece increíble que aún puedas comprar un murciélago automático por unos 200.000 dólares, de verdad. Es increíble, porque este coche ofrece una experiencia de conducción que vale mucho más.
Lamborghini solo fabricó 4.000 unidades de este modelo. Son coches extremadamente raros. Comparadlo, hicieron más de 12.000 aventadores, así que este es un coche muy, muy especial. Y es que es tan increíble y tiene tanta presencia, tanta emoción y al mismo tiempo es muy conducible y bastante fiable. Nick ha tenido muy buena experiencia con él, y con el cambio manual además, solucionas el otro gran inconveniente del sistema eGear, que era un poco torpe. No arruinaba la experiencia, y a mí también me gustaban los eGear, pero no es lo mismo. Y el hecho de que ahora existan buenas conversiones me hace pensar que este coche, por este dinero, marca todas las casillas. Es un coche realmente especial. Es rapidísimo, divertidísimo de conducir, y ahora puedes tenerlo con cambio manual. Puedes comprar uno, hacerle la conversión y disfrutarlo. Es genial, simplemente genial. Este coche tiene gran parte de la magia de mi Countach, pero es más fiable, más moderno, más rápido, más usable, más cómodo y más divertido. El Countach se apoya mucho en su historia, mientras que este murciélago ofrece muchas de las mismas sensaciones, pero con todas las ventajas de la modernidad. Es un coche realmente especial que se conduce de forma espectacular, sobre todo en este nuevo cambio manual con compuerta. Y ese es el Lamborghini Murciélago Roadster de 2006. Aunque llegó después del Countach el Diablo, sigue sintiéndose puro, visceral y completamente loco, combinando ese espíritu italiano de la vieja escuela con el refinamiento moderno del grupo Volkswagen de una manera casi perfecta. Y este, además, puede ser tuyo en Cars and Beats. Y ahora es momento de darle a este coche una puntuación. Y la puntuación es de 64 de 100. Ya que es una combinación excelente de diversión, locura, brutalidad, estética descomunal y sorprendentemente asequible. El cambio manual con compuerta aumenta aún más su atractivo, especialmente esta conversión, porque mejora la experiencia sin disparar el precio como en un manual original de fábrica. De verdad que me encanta este coche, y no se me ocurre una mejor compra exótica por este dinero.